Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Hace casi una década, en octubre de 2013, el recién nombrado secretario del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, anunció durante un viaje a Kazajistán la puesta en marcha de un gran proyecto de infraestructuras para comunicar China con Europa y el sur de Asia. El gobierno chino bautizó al programa como Iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque pronto en la prensa empezó a ser denominado informalmente como Nueva Ruta de la Seda. El plan tenía dos vertientes, por un lado la franja económica por tierra y por otro la ruta de la seda marítima. Dado el gigantesco tamaño de Eurasia, el proyecto de Xi Jinping era muy ambicioso. Incluía la creación de una gran red ferroviaria que uniese ambos extremos del megacontinente, carreteras de nueva construcción e infraestructuras energéticas como oleoductos o gasoductos. Las dos rutas partirían de China e irían tanto hacia el norte, atravesando las antiguas repúblicas soviéticas, como hacia el sur, en dirección a Pakistán, para unir China con el Índico. Esa nueva red permitiría que el transporte de mercancías se abaratase al tiempo que se creaba una nueva área comercial en la que China tendría un papel fundamental y su moneda, el yuan, se convertiría en una divisa de uso común. Para Xi Jinping, aquello rompería el cuello de botella de la conectividad euroasiática, que tendría como complemento una ruta marítima a través del Océano Índico. Para conseguirlo, China estaba dispuesta a invertir grandes sumas de dinero en la financiación de puertos en los países costeros del sur y del sudeste asiático. La franja y la ruta eran, desde el principio, grandes proyectos, un proyecto cuyas ambiciones eran tanto mercantiles como netamente políticas. La función de todas esas infraestructuras sería consolidar a China como la potencia dominante en Eurasia. Pero no era gratis. Los chinos no pretendían regalar nada. Todas las obras se iban a pagar con préstamos a bajo interés concedidos por varios bancos chinos, entre ellos uno de nueva creación, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, concedidos a los gobiernos de los diferentes países por donde iba a pasar la ruta. Algunos gobiernos se unieron sin dudarlo al proyecto y suscribieron créditos alegremente. Otros se lo pensaron dos veces, advertidos por la India, tradicional contrapeso regional de la China. Desde que la iniciativa dio comienzo, la polémica le ha acompañado. En Europa y en Estados Unidos se percibe con cierta desconfianza, cuando no con abierta hostilidad. En Asia y África, los créditos chinos han resultado ser finalmente un cáliz envenenado. La mayor parte de préstamos se negociaron de forma bilateral y en secreto. China es, de hecho, el prestamista bilateral más grande del mundo. Estos créditos suelen venir respaldados por colaterales como derechos sobre minas o puertos. Es decir, que si el prestatario no devuelve lo que debe, China se quedará con la infraestructura. Pero a veces la infraestructura no vale demasiado porque carece de sentido económico. Hasta la fecha, China ha destinado nada menos que $1 billón con B de dólares en esta iniciativa concebida para expandir su influencia en Asia, en África y en Europa. Pero los problemas se han ido amontonando. Los países más pequeños han quedado atrapados en deudas que no pueden devolver y algunos proyectos se han detenido porque, al tratarse de un programa político, simplemente no son rentables. En los últimos años se ha hablado mucho de la nueva ruta de la seda. Supongo que lo habréis leído y lo habréis visto a través de por la televisión o en internet. Es un proyecto ya de hace bastantes años, de hace 9 años, apadrinado por China, que pretende, sigue pretendiendo porque todavía no han acabado con él, al menos formalmente, dotar de modernas infraestructuras al continente euroasiático, especialmente a los países del tercer mundo, del continente euroasiático y también del africano. Centrales pagadas por una serie de bancos chinos, especialmente uno de nueva creación llamado, como os decía antes, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, cuya sede central está en Pekín y que está controlado por el gobierno chino. La iniciativa es un empeño personal de Xi Jinping, que en algún momento antes de acceder a la presidencia del país debió sentarse frente a un mapa del mundo y observó cómo la mayor parte del comercio internacional se mueve en barco. Le debió parecer razonable que así fuese para llevar mercancías, por ejemplo, al continente americano, pero no tanto a Europa, que no deja de ser un apéndice occidental de Asia, del continente asiático. En el pasado lejano había una ruta comercial que atravesaba las estepas euroasiáticas, comunicando la cuenca del Mediterráneo con China.
Esa ruta, denominada comúnmente Ruta de la Seda, una ruta a la que, una historia a la que le dediqué en su momento, hace ya unos años, una contrahistoria, la tenéis en el archivo por si os interesa escucharla, pues se le llamaba así porque era la seda el producto más valioso que circulaba por ella. Salía en caravanas, salía la seda y otras muchas cosas más, salía de China y llegaba hasta la costa del Levante Mediterráneo o directamente hasta Constantinopla. De vuelta también circulaban mercancías básicamente plata y oro, es decir, metales preciosos desde la cuenca del Mediterráneo hasta China. Todo esto lo conté con mucho más detalle en aquella contrahistoria. La ruta de la seda duró mucho, siempre pensamos en la época de Marco Polo, pero ya en tiempos del Imperio Romano existía y era muy activa esta ruta. Pero nada, esa ruta desapareció a raíz de los viajes de los portugueses. Desapareció, fue debilitándose hasta desaparecer por completo a raíz de los viajes de los portugueses que consiguieron a finales del siglo XV circunnavegar África y llegar desde Europa hasta la fuente de la seda. La seda ya se fabricaba en Europa en aquel entonces, pero sí de las especias, las costas de la India o las costas de la actual Indonesia. Por lo tanto, la hizo innecesaria. Desde entonces, Asia y Europa, a pesar de estar en el mismo gran continente, se comunican esencialmente por mar para grandes mercancías. Si el traslado es de personas, en ese caso, se comunican por avión. Bien, pues esto debió ser lo que Xi Jinping pensó en aquel momento. ¿Por qué no llevar las cosas, las mercancías, desde China hasta Alemania o hasta Francia, por carretera o por ferrocarril? ¿Por qué las tenemos que llevar en barco cuando nos podemos comunicar directamente por tierra? El problema es que el continente euroasiático es muy grande. Y no solo eso, sino que las infraestructuras en los países del centro de Asia dejan mucho que desear. Las redes ferroviarias, cuando existen, suelen ser antiguas, de la época soviética, con un ancho de vía distinto. Su capacidad de transporte es muy limitada. Las carreteras son incluso peores. Llevar un contenedor desde los centros industriales chinos hasta la Unión Europea y hay trenes que, ya está un tren que viene desde China hasta Madrid, no sé si circula una vez al mes, y eso lleva varias semanas y tiene que atravesar muchas fronteras en las que ese contenedor ha de superar infinidad de trámites aduaneros, cosa que cargar el mismo contenedor en Shanghái va a tardar un mes en llegar a Europa y va a tener que pasar una aduana, la que le pongan en el puerto de Algeciras o en el puerto de Rotterdam o en el primer puerto de la Unión Europea en el que toque tierra ese contenedor. Bien, haciéndolo por tierra es una posibilidad, pero tienes que poner muchas facilidades de todo tipo, por no hablar de que tienes que construir un montón de infraestructuras. Si China, cuya economía se encontraba en 2013, cuando esto nació, en un buen estado, desde luego mejor estado que el actual, y poseía grandes reservas, muchísimas reservas de dinero por todas las exportaciones que habían ido encadenando, los años buenísimos de exportaciones, si China se planteaba lanzar un gran proyecto continental, bien financiado, todos esos países de la ruta se animarían a entrar en él. Eso también lo debió pensar Xi Jinping. Así que aprovechó, ya se había convertido en presidente de China y aprovechó un viaje que hizo a Kazajistán, que está en mitad de la ruta, para un viaje diplomático, una visita oficial, para anunciar su gran proyecto. Kazajistán es una antigua república soviética, un país inmenso, pero muy poco poblado. Kazajistán tiene el tamaño de Argentina, es decir, 2.700.000 kilómetros cuadrados, pero solo 18 millones de habitantes. El país está esencialmente despoblado. Bien, a partir de ahí empezó a desarrollarlo, ya de vuelta en Pekín, y la idea fue creciendo. Poco después, unos meses más tarde, anunció que la ruta terrestre tendría un complemento marítimo, al que bautizaron como la ruta de la seda marítima o directamente como el collar de perlas, porque si señalamos los puertos por los que iba a pasar y donde iban a invertir en blanco, pues parecen un collar de perlas colgado sobre el continente asiático. Y así es como la prensa lo bautizó y como se le ha venido llamando. Ese collar de perlas iría por el Océano Índico. Los chinos se encargarían de todo, de financiar por lo menos de lo importante, de financiar la construcción de terminales portuarias, de accesos a esas terminales, para todo con la idea de potenciar el comercio y hacer partícipes a los países del sur de Asia y del sudeste asiático de esa tarta inmensa de riqueza nueva que se estaba abriendo. En principio todo parecía perfecto, y a poco que en el año 2014 o 2015 se abriese cualquier revista económica o cualquier periódico dedicado a estas cosas, era bastante habitual, conferencias de todo tipo, hablaban incluso documentales, reportajes, hablaban de esta nueva ruta de la seda que quería poner en marcha el gobierno chino. Era además
¿Quién iba a negarlo? Una iniciativa encomiable que mejoraría el comercio y hermanaría a las naciones de toda Eurasia. Bueno, Xi Jinping en cierto momento llegó a referirse a ella, a la nueva ruta de la seda, como el proyecto del siglo. Pero claro, una cosa es lo que dibujas sobre un mapa, los puntitos que le pones, las líneas que trazas, y otra cosa distinta es hacerlo. Para hacerlo hace falta dinero, es decir, hay que pagarlo, y no saldría precisamente barato porque, como digo, Eurasia es gigantesco. Costaría miles de millones de dólares, pero muchos miles de millones de dólares, y llevaría además muchísimos años culminarlo. Del dinero no había problema, se iba a encargar China, pero no regalándolo, por supuesto. Todo se haría con préstamos bancarios de bancos chinos y concretamente con este banco que os decía, con un banco creado al efecto que nació ese mismo año, cuyas acciones además podía suscribir cualquier estado, pero que en última instancia estaría controlado por China. Así que nada, se pusieron manos a la obra y empezaron eso mismo, las obras, los grandes proyectos de puertos y de carreteras y de ferrocarriles y de autopistas en distintas partes de Eurasia, desde carreteras y autopistas en la estepa o en las montañas del Karakorum hasta puertos en el Océano Índico tropical, es decir, en el mismo Sri Lanka, que hablábamos aquí hace mes y pico cuando os comentaba lo de su crisis. El dinero chino quemaba en las manos y corría como el viento. Se estaba financiando de todo. ¿Por qué? Pues porque todos, en mayor o menor medida, querían subirse al tren. Veían que la idea, a fin de cuentas, era buena, sobre todo esos países pequeños y pobres de África y del sudeste y del sur de Asia. Pensaban que, por fin, alguien se acordaba de ellos y les dejaba dinero para infraestructuras muy bien concebidas y se lo dejaba además a muy bajo coste, con unos tipos de interés bajísimos. Estados Unidos no lo miraba bien, de hecho ni siquiera suscribió las acciones en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, denunció incluso que aquello llevaba trampa, lo miraba con muchísima desconfianza. Bueno, ya en el año 2015, 2 años después de que esto se anunciase, ojo, con Barack Obama en el poder, le quedaba todavía pues año y pico para despedirse, los Estados Unidos señalaron que esto no iba tanto de hermanar a los pueblos o de promover el comercio entre las distintas partes de Eurasia, como de que China estaba creando una red de futuros acreedores a los que tendría a partir de ahí agarrados por salvarse a la parte durante mucho tiempo. Esto lo advirtió, acusaron en aquel entonces al gobierno de Estados Unidos de ser un aguafiestas y de estar celoso de que por fin había una potencia que se despertaba y que le hacía la competencia en el mercado internacional. Bien, la cosa se quedó ahí, las advertencias sobre el punto fantasioso que tenía todo este gran proyecto, sobre todo por los lugares que iba a pasar y por las grandes inversiones que se iban a hacer, muchas de ellas antieconómicas, la cosa se mantuvo. El vaticinio que se hizo entonces, la verdad es que ha terminado por ser cierto, a la vista de lo que ha pasado. La economía mundial, como sabemos, está ahora mismo en plena desaceleración, víctima de una serie de impactos sucesivos que la vienen castigando desde el año 2020, que si la pandemia, que si los problemas en la cadena de suministro, que si la inflación, que si la guerra en Ucrania, en fin, las razones por las cuales toda la economía del planeta está entrando en crisis las conocemos. Los tipos de interés están por las nubes, machacando a los países del tercer mundo, más lo harán seguramente en los próximos meses, la inflación es alta en prácticamente todo el mundo y todo eso junto ha dejado a muchos países del tercer mundo colgando de un alambre. Vimos lo de Sri Lanka, pero no es el único. Decenas de miles de millones de dólares en préstamos se han arruinado, se han ido por el retrete y numerosos proyectos de desarrollo simplemente se han estancado. Lo hemos visto hace poco en el Sri Lanka, el programa que le dediqué, que batalla para salir de la quiebra, pero hay problemas similares en todo el tercer mundo, especialmente en África. La posibilidad del impago de muchos de estos gobiernos es real y se tiene que tener en cuenta. No sería la primera vez que gobiernos del tercer mundo declaran la suspensión de pagos y tiene que intervenir el FMI de urgencia.
Así que después de una década en la que el gobierno chino ha estado presionando a sus propios bancos para prestar con largueza en el tercer mundo, están ahora recogiendo cable, viendo que quizá se han pasado. Bueno, están incluso replanteándose la idea general de la franja y la ruta de la seda. No eliminándola, eso todavía no lo han hecho, no sabemos si lo van a hacer, aunque se quede solo como recurso propagandístico, es muy probable que tenga una vida muy larga, pero desde luego han rebajado bastantes grados la comunicación, ha cambiado radicalmente del gobierno chino sobre este mismo tema sobre la que había hace 5 o 6 años. También están contemplando por primera vez que parte de esos créditos nunca los recuperen. Algo que antes no estaban dispuestos a hacer. Los chinos estaban convencidos, de hecho, que si prestaban dinero a Zambia, Zambia iba a devolver. Y si no devolvía, pues se quedaban con su mina, sin plantearse en algún momento que los zambianos pueden expropiarles la mina, o directamente arruinarla, o, y esto es importante, que la mina no tenga sentido económico porque se abrió por abrir. O lo mismo por gastar dinero. O lo mismo y especialmente con carreteras, puertos y líneas férreas. Los bancos chinos, por de pronto, ya han reducido de forma drástica los préstamos para nuevos proyectos en países de renta baja, es decir, esos países arriesgados que existe la posibilidad cierta de que te dejen colgado después con el préstamo, y se están centrando ahora mismo en limpiar sus carteras de los préstamos existentes, es decir, tratando de cobrar todo lo que puedan. Casi el 60%. Ojo, estamos hablando de 6 de cada 10 créditos, de los créditos concedidos por entidades chinas en el extranjero, están ahora mismo en manos de países que se encuentran con dificultades financieras, que o están bordeando la quiebra o se dirigen raudos hacia ella. Teniendo en cuenta que el panorama es negro a lo largo de los próximos meses, el próximo año, muchos de ellos terminarán incurriendo en esa misma quiebra. En 2010, por hacer una comparación, es decir, 3 años antes de que Xi Jinping lanzase esta iniciativa, el porcentaje de créditos chinos que estaban en manos de países en dificultades era solo el 5%. Vamos, que la deuda tenían esperanzas de recuperarla. Ahora mismo no, ahora temen por primera vez, como os decía antes, no recuperar no ya la mitad, es que ni una fracción de lo que prestaron en su momento. Así que no les ha quedado más remedio que hacer algo que no querían hacer hasta el momento, que es empezar a trabajar junto a acreedores, a otros grandes acreedores, para resolver sus problemas de deudas impagadas. Así que han tenido que rendirse a la evidencia y trabajar junto a instituciones internacionales como el Club de París, por ejemplo. El Club de París es un foro de grandes acreedores de deuda soberana en el que se encuentran pues, las principales economías del mundo. Está Estados Unidos, por supuesto, está Canadá, está Japón también, está Australia, están los principales países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España o los Países Bajos. Este foro se creó, creo que fue en el año 56 a raíz de la bancarrota argentina de aquel año, que Argentina solicitó reunirse con sus acreedores y se reunieron en París. De aquello que se quedó esta reunión, este foro, de manera más o menos informal y se le conoce ya como Foro de París. Bien, China nunca ha querido unirse a él. Esto, evidentemente, pero está empezando a trabajar con algunos de sus miembros o con grandes acreedores para ver cómo recupera lo que le deben. Bien, esto podría aceptar en última instancia, obligar, mejor dicho, a los bancos chinos a aceptar pérdidas, algo a lo que se han negado durante mucho tiempo. Durante estos últimos años, cuando algunos de los gobiernos a los que habían prestado dinero veían que no lo devolvían, lo que lo debían tarde y mal, lo que hacían los bancos chinos o preferían hacer los bancos chinos era alargar el vencimiento del préstamo problemático. Decían, bueno, quizá no me lo puedas pagar este año, pero vamos a ver si te lo pongo para el año próximo o el siguiente. Es decir, dar hilo a la cometa, en una palabra. Tener delante un moroso y saber que mejor darle una oportunidad un poco más larga para que te devuelva algo. Esta práctica, como bien sabemos, no soluciona nunca el problema, simplemente lo aplaza en el tiempo y a menudo lo complica. En los medios estatales chinos, hasta hace no mucho se insistía continuamente en el People's Daily, por ejemplo, el diario del pueblo, esto era continuo, lo de la ruta de la seda, tenían un reportaje diario sobre esta misma historia. Este periódico, por cierto, os invito a leerlo, es pura propaganda china porque es que lo hace el propio Estado. Incluso hay periodistas que se lo toman como si fuesen noticias, de verdad, es fascinante, pero bueno, de la propaganda se puede aprender mucho, sobre todo cómo aprender a evitarla. Bien, pues en periódicos como este y en otros periódicos
periódicos que se publican en China estaban siempre con esta misma historia, ¿no? Todo iba a tener cosas buenas, iba a tener ventajas para el crecimiento de la propia China, eso por supuesto muchísimo, pero también de los países pobres, la gente les iba a ver como grandes benefactores de la humanidad y además estaba todo bajo control, no había problema, el partido ya lo había pensado. Los bancos prestaban y luego sus empresas se aprovecharían de esa inversión. Nada más, se prestaba, se construía un puerto. En el caso de que no devolviesen el dinero, nos quedábamos con el puerto. Si lo devolvían, bueno, pues había una sociedad china que gestionaba el puerto, que iba a dar prioridad siempre y en toda circunstancia a los intereses y a las empresas chinas. Los bancos se meterían en todo tipo de proyectos, iban a financiar minas, ferrocarriles, lo que hiciese falta, para que estos países en desarrollo, con recursos naturales, la mayor parte de ellos, pues tuviesen a China debidamente abastecida y a su vez creasen empleos para los contratistas chinos y para las empresas chinas. Bien, hoy esa narrativa tan cara al gobierno chino durante la última década, una narrativa de negocio redondo, ya la han aparcado, como os digo, por lo que ahora van con otra idea algo más realista. Vienen a decir que no está mal eso de prestar, pero vigilando el riesgo, es decir, mirando bien a quien se le presta, nada más, lo que hace cualquier banquero, vamos. La gestión del riesgo es probablemente lo más difícil en un banco, saber a quién le estás prestando y en cierta medida no es como echar una moneda al aire, pero a veces se le parece. En resumen, que se han estado ellos solitos, sin la ayuda de nadie, poniendo la soga en el cuello. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que lo hacían durante años con una sonrisa malévola, creyendo que estaban haciendo el negocio de su vida y que eran más listos que nadie. Cuando Xi Jinping llegó al poder, de esto hace 10 años, en 2012, quiso incluso ir algo más lejos, poniendo, porque lo de financiar proyectos de infraestructura por África y por Asia venía ya de antes, pero esto era vamos a doblar la apuesta o a triplicarla, que es cuando puso en marcha lo de la franja y la ruta, que además de constituir, según él, un gran negocio, tenía una importancia política capital, ya que eso incrementaría de manera considerable la influencia de China en el mundo y abriría nuevos mercados fundamentales que hasta ese momento habían tenido cerrados para los productos chinos. En 9 años que han pasado desde entonces, recordemos, se anunció en 2013, ojo, y estos son datos del Ministerio de Exteriores chino, el país ha prestado un billón con B, no lo olvidemos, con todos los ceros que lleva detrás, de dólares a 150 países en proyectos relacionados con el desarrollo. Bien, esto ha convertido a China en el mayor acreedor del mundo. Estados Unidos y Europa entregan también mucho dinero al tercer mundo, para proyectos de desarrollo estoy hablando, pero la mayor parte del mismo es en concepto de ayuda, es decir, a fondo perdido, esencialmente. China actúa como un banquero, no actúa como una ONG, aunque tiene también pequeños programas de ayuda, pero básicamente es como un banquero. Por cada dólar que va de China al tercer mundo como ayuda, va 9 como préstamo. Estados Unidos hace justo lo contrario. Por cada dólar prestado va 9 de ayuda. Bien, todo esto se sabía. En Estados Unidos y en Europa ya se había advertido que China estaba sobrecargando de deuda a estos países y que de algún modo aquello tenía que reventar, porque son países pobres, plagados de corrupción y por lo general pésimamente gobernados, tal y como tuvimos ocasión de ver o estamos teniendo ocasión de ver en el caso de Sri Lanka. Muchos en China también lo intuían y se quejaban amargamente ante el gobierno chino de que les estaba obligando a prestar dinero a gobiernos al borde de la insolvencia para proyectos de muy dudosa rentabilidad, pero se les olvidaba. Bueno, no se les olvidaba porque lo sabían mejor que nadie, pero no podían hacer más que quejarse, que aquel era un proyecto político. Y claro, ningún ejecutivo bancario en sus cabales se atreve a llevar la contraria al secretario general del Partido Comunista, como es lógico por la cuenta que le trae. Así que, impulsados por el entusiasmo de Xi Jinping, los bancos chinos terminaron concediendo préstamos pues a países, digamos, con una capacidad muy limitada para devolver esos préstamos. En Sri Lanka, por ejemplo, financiaron, y esto os lo contaba en aquel programa, la construcción de un puerto, el puerto de Hambantota, que es un puerto que está en la costa, bueno, es una isla, la isla de Ceilán, pues si Colombo está al sur, esto está al sureste. Iba a ser una parte central, fundamental del llamado collar de perlas en el Índico, este del que os hablaba. Pero nada, el puerto ya está terminado, se entregó, admite tráfico, pero no consigue ser viable económicamente porque no ha conseguido superar en tráfico al puerto de Colombo. Algo similar sucedió en Pakistán, donde con dinero de varios bancos, incluido el asiático de infraestructura este del que os hablaba, se puso en marcha el denominado Corredor Económico Chino-Pakistaní.
Este era uno de los grandes proyectos de Xi Jinping que le permitía saltarse a la India para acceder directamente al Océano Índico. El corredor incluye una autopista. Ojo, Pakistán y China hacen fronteras, siempre hacen frontera en el Karakorum, con montañas de 7.000 y de 8.000 metros. No es una frontera precisamente dulce, pero bueno, tenía autopista, línea férrea, centrales eléctricas y una terminal portuaria en el mar Arábigo. Casi 70.000 millones de dólares, que los pakistaníes están viendo negros para devolver porque al final ese corredor no ha logrado generar suficiente tráfico para devolver lo que ha costado. Para ir saliendo del paso, los bancos chinos lo que hicieron fue comenzar a renovar los préstamos antiguos y a conceder otros nuevos para mantener a flote a los deudores, que tenían problemas de liquidez que ya eran muchos. Reprogramaron los plazos y, ampliaron los periodos de gracia para aliviar la carga del deudor. Pero claro, no ha sido suficiente. Cuando no se puede pagar, es que no se puede pagar. Solo entre 2017 y el año pasado, 2021, Pakistán ha recibido 23.000 millones en nuevos créditos chinos. Un dinero destinado a apuntalar las reservas de divisas y la calificación crediticia del país, para que el coste del servicio de deuda no aumente. Al final, Pakistán, ni con esas, tuvo que recurrir ya de urgencia a un rescate del Fondo Monetario Internacional. Esto lo hizo hace poco, en julio de este año. El FMI ha terminado sacudiéndole más de 4.000 millones de dólares para que salga del aprieto. Ya veremos si lo consigue. En noviembre de 2020, con los efectos de la pandemia poniendo más presión todavía sobre los deudores, el gobierno chino se decidió incluso a firmar el llamado Marco Común, que es un procedimiento internacional para aliviar la deuda, respaldado por el G20, que ayuda a coordinar las negociaciones entre deudores y acreedores. El Marco Común se basa en principios como los que utiliza el Club de París, pero a pesar de las repetidas invitaciones para unirse al Club de París, China se niega. Aquí habría que preguntarse por qué lo hace. Seguramente por un cálculo político. Creen que, llegado el momento, tendrán herramientas de presión suficientes y cobrarán antes que los países miembros del Club de París. No sabemos si eso es cierto o es simplemente una de las muchas ingenuidades de los chinos haciendo negocios por el mundo. Lo que sí se están replanteando ahora es lo de seguir prestando. Pero claro, no pueden interrumpirlo del todo, especialmente lo relacionado con la Franja y la Ruta, que es un proyecto personal del líder, de Xi Jinping. Quiere este hombre que el partido le renueve en el cargo en el Congreso que se celebra este mismo domingo, cosa que seguramente suceda, y no pretende empezar su tercer mandato corrigiéndose a sí mismo. Probablemente venda lo bueno de la iniciativa, que a pesar de sus muchos problemas financieros, ha logrado atraerse a muchos países que luego esa es la verdad, votan con China, por ejemplo, en Naciones Unidas, en cuestiones problemáticas, y votan con China por la cuenta que les trae. Eso sí, si China presta fijándose en el riesgo, controlando el riesgo, los créditos serán muchos menos y más difíciles de conseguir. Y eso hará de estos créditos, de estos préstamos, algo menos atractivo. No lo sé, quizá decía pasarse a las ayudas a fondo perdido, como hacen los gobiernos occidentales. Pero en ese caso tendría al menos que aparentar altruismo, algo que los gobernantes chinos no conocen y que además es muy difícil de vender a su propio pueblo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Borja, que está en Múnich, y que pregunta por la dimisión de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y todo el lío que hay montado en torno a este consejo desde hace años. Hola, Fernando. Llevo años escuchando las noticias de vez en cuando, lo del el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, que se prorroga, que está en funciones porque no se escogen a los puestos o a los magistrados, o no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Y luego, ¿qué funciones tiene este Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo? Son dos entes distintos. Para los que no somos, que no trabajamos en esto en el día a día, estoy seguro que tú lo sabrías explicar bien. Desde cuándo existe, cómo se nombran a los magistrados, qué funciones tienen y qué implicaciones tiene esto al final para la vida diaria de nosotros los ciudadanos, ¿no? Si en los procesos de justicia o no sé qué, en los tribunales, no sé qué puede servir esto, que nos puede afectar. Muchas gracias y saludos.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, tan solo eso. No es un tribunal, carece de jurisdicción, por lo que, a pesar de su nombre, Consejo General del Poder Judicial, no es propiamente Poder Judicial. Es el que se encarga, entre otras muchas cosas, de los nombramientos, de los ascensos, de los traslados, etc. El Consejo en sí tiene un presidente y 20 miembros, que se llaman vocales. Los vocales son quienes eligen al presidente. A los vocales, a su vez, los eligen las Cortes. 10 el Congreso y 10 el Senado, por mayoría de 3/5 de las dos cámaras. Claro, como tener 3/5 de las dos cámaras es muy difícil, hace falta que varios partidos se pongan de acuerdo. Por lo general, con el PSOE y el PP basta, porque entre ambos suelen sumar los 3/5 partes de las dos cámaras. Es, como puedes ver, un enjuague político bastante vergonzoso, pero que se perpetúa, porque ninguno de los dos partidos ha querido cambiar el procedimiento, ya que les interesa. En función de las mayorías, pues pactan los candidatos, pasan al rodillo parlamentario y asunto resuelto. Luego esos vocales ya se encargan de elegir al presidente del Consejo, que lo será también del Tribunal Supremo. La Constitución, la del 78, estableció que de esos 20 miembros, solo 8 deben ser propuestos por las cámaras. La elección de los 12 restantes lo dejó en el aire, y en espera de una ley orgánica que llegó años más tarde. Esa ley fue aprobada en el año 85, y lo que establece es que los 20 salen de las Cortes. Bien, lo que quiere el Partido Popular es modificar la ley orgánica para que esos 12 miembros los elijan los propios jueces. Pero el PSOE no quiere, así que hasta que no se reforme esa ley, el PP se ha cerrado en banda a pactar los candidatos como habían hecho otras muchas veces. Resultado, el Consejo conformado en 2013, que vencía a finales de 2018, pues aquí sigue, no se eligió uno nuevo, así que el actual ha actuado en funciones. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues nos dice que la actividad dentro del Poder Judicial ha continuado, claro, pero con sus cargos prorrogados. Algo parecido a lo que sucedió en 2016, cuando Rajoy gobernó 10 meses como presidente del gobierno en funciones hasta que volvió a ser investido. Que algunos decíamos, estamos sin gobierno. Ahora, sin gobierno no estábamos, teníamos un gobierno en funciones, pero el resto seguía funcionando todo igual. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos habla de un posible acuerdo de paz en Ucrania que incluya la entrada de Ucrania en la OTAN. Te mando esta nota de voz en respuesta a otro contraescucha que comentaba que una solución viable para acabar con el conflicto de Ucrania, dado que se puede poner muy peligroso llevarnos a una tercera guerra mundial, sería el que se reconociera el status quo que hay ahora, es decir, pues que las zonas que ha ocupado ya Rusia en Ucrania se las quedará Rusia a cambio de que Ucrania pasará a formar parte de la OTAN. Bien, como comentabas tú, pues sí que podría parecer tentador, ¿no? Pero bueno, yo dudo mucho de que Rusia jamás aceptará algo como que Ucrania, o sea, como que la OTAN entrara en Ucrania o que Ucrania entrara en la OTAN, vamos, porque es ponerle, y de hecho los países de la OTAN dudo mucho que quisieran tener tanta frontera directa con un país como Rusia, ¿no? Porque le supondría un gasto y a nivel geoestratégico es muy complicado que la OTAN acepte algo así, ¿no? Y luego me llama la atención porque se dice, ¿no?, que aquellos que no conocen su historia o la historia están condenados a repetirla. Y es que es justamente lo que me ha venido a la cabeza cuando he oído esto. O sea, si cambias el nombre de Putin por Hitler y si cambias Ucrania por los Sudetes, por ejemplo, o el Anschluss de Austria, pues estamos en la misma situación que estábamos en Europa o que estuvo Europa en los años 30. Tenemos un líder ultranacionalista, expansionista, que quiere reeditar un Reich o un imperio, que es prácticamente lo que quiere hacer Putin, ya sea con referencias a la antigua Unión Soviética o al imperio de los zares o a esa mezcla un poco sui generis que ha hecho él, ¿no? Que le resulta tan atractiva, por cierto, a la izquierda, a gran parte de la izquierda mundial y europea. Pues lo que quiere Putin es hacer su propio Reich, ¿no? Hacer su propio imperio ruso, ampliando sus fronteras. Ya lo hizo en Crimea, lo hizo en Georgia, lo está haciendo ahora en Ucrania, y si no se le para los pies lo va a querer seguir haciendo con toda seguridad. Vamos, eso él sí que tiene un plan y lo quiere cumplir. A mí me recuerda mucho a las conversaciones que tuvieron los primeros ministros de Francia y de Inglaterra con Hitler, que llegaron a sus países con un acuerdo de paz y fueron vitoreados, hemos evitado la guerra, y al poco tiempo Alemania está invadiendo Polonia y estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo nos ha enseñado la historia es que a este tipo de personajes, este tipo de iniciativas hay que parar los pies en seco, y creo que en el lado bueno de la historia ahora mismo están Polonia, los países bálticos, Inglaterra y Estados Unidos, y el resto de los países de la Unión Europea están en una tibieza. Y bueno, pues parece que Alemania se ha venido a enviar algo más de armamento a Ucrania, pero están con una tibieza que
que es muy lamentable, sobre todo conociendo la historia del propio continente europeo. Y bueno, este tipo de apaciguamientos a la larga lo único que traen son más guerra, más víctimas y con toda seguridad una tercera guerra mundial. Esa es mi opinión. Un saludo. A eso que has comentado de Hitler en los Sudetes, que Francia y el Reino Unido se la envainaron, como bien has dicho, en la conferencia de Múnich del 38, a eso se le conoce como apaciguamiento. En aquel momento parecía una solución buena, ¿eh? Se dejaba crecer Alemania por donde había cierta justificación que lo hiciese, es decir, los Sudetes o Austria, que eran de población germanohablante. Hitler se daba por satisfecho y así se evitaba la guerra. Pues nada, 6 meses después de lo de los Sudetes, el Tercer Reich borró a Checoslovaquia del mapa, convirtiendo a Bohemia en un protectorado y reduciendo a Eslovaquia a la condición de estado satélite. Ahí ya no había hablantes de alemán ni nada parecido. Era expansión pura y dura, y nulo respeto por el derecho internacional. Pero nada, a la conferencia de Múnich del 38 se negaron a aceptar a Checoslovaquia como invitado simplemente porque la estaban sacrificando. Fue entonces, después de esta conferencia, cuando volvió Chamberlain a Londres, cuando Churchill se dirigió a Neville Chamberlain en la Cámara de los Comunes y le dijo aquello de: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Ese discurso de Churchill es maravilloso. Es uno de los mejores que dio en toda su vida. Se suele recordar siempre esa frase y se repite a menudo, pero hay otras que no tienen desperdicio. Me he ido a buscar textual del discurso porque es fantástico, porque parecía que tenía una bola de cristal Churchill. Decía: lo máximo que estaba dirigiéndose a Chamberlain, lo máximo que ha sido capaz usted de conseguir ha sido que el dictador, en lugar de agarrar la comida de la mesa, se conforme con hacer que se la sirvan plato por plato. Esto no es más que el primer sorbo, el primer anticipo de una copa amarga que nos ofrecerán año tras año, a menos que, mediante una recuperación suprema de la salud moral y el vigor marcial, volvamos a levantarnos y a adoptar nuestra posición a favor de la libertad, como en los viejos tiempos. Entonces ya vino lo de: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Bien, esas palabras fueron pronunciadas en octubre del 38. En marzo del 39 Hitler liquidó Checoslovaquia y en septiembre invadió Polonia. Bien, en ese punto ya no les quedó más remedio que declararle la guerra. Algo parecido pasó con Mussolini antes, que en el año 36 se había anexionado Etiopía por las buenas, sin declaración de guerra y sin nada. Entró en el país y lo arrasó. Porque sí, porque le apetecía. Todo fueron condenas muy retóricas en aquel momento, pero un año más tarde las potencias occidentales reconocieron la conquista, en la creencia de que se conformaría con eso, y que no había nada de lo que alarmarse, y que total no se iba a entrar en una guerra en Europa por un lugar tan remoto como Etiopía. Bien, 2 años más tarde los italianos estaban entrando en la Somalia británica, en Somaliland, desde Etiopía, sacando a patadas a los soldados británicos. En fin, apaciguar al matón, haciéndole concesiones, no solo no sirve de nada, que no sirve de nada, es que sirve para que el matón se envalentone. Al matón hay que neutralizarle mientras puedas hacerlo, y eso es de lo que se debería hacer con Putin, que se está comportando como todos estos dictadores de los años 30. Bien, vamos ahora con José Antonio, que quiere hacerme una corrección de tipo aeronáutico. Y te dejo esta nota de audio para corregir unos datos que diste en la contracrónica del 13 de septiembre sobre el rey Carlos y los restos del Imperio Británico. En ella decías que Australia está tan lejos que incluso los modernos aviones de reacción se tarda un día completo en llegar allí desde Europa. Y después más adelante que se tarda de 24 a 27 horas en llegar a Australia porque no hay ningún avión de reacción que pueda volar desde Londres hasta Sydney. Bueno, simplemente comentarte que la limitación ya no está en la tecnología, ya que aviones como el Boeing 787 Dreamliner, el Airbus 350 o incluso el mastodóntico Airbus 380 tienen una autonomía, dependiendo de la configuración y motorización, de entre 14 y 15.000 kilómetros. La limitación se encuentra más bien en las tripulaciones de vuelo y el máximo tiempo que les permite la autoridad aeronáutica de su país a estar tantas horas seguidas trabajando. De hecho, este verano la compañía australiana Qantas puso varias frecuencias semanales para la ruta Roma-Perth directa en 15 horas 45 minutos. Y ahora mismo hay vuelo diario Londres-Perth en 16:45. Ambos vuelos sin escala. Muchas gracias y un abrazo.
Para ir del Reino Unido a Australia solo se puede volar directamente de Londres a Perth. El vuelo lo hace un avión de Qantas, un 787 exactamente. Mira, en julio de este año estuve en Londres porque fui a un concierto y el avión en el que yo iba, que era un Airbus pequeño, un 320 de estos de Iberia, estacionó en Heathrow junto al Dreamliner, al 787 de Qantas. Claro, me quedé mirándolo, no vemos habitualmente en Europa aviones australianos. Y nada, me pregunté de dónde vendría y en la sala de recogida de maletas vi que venía de Perth. Así que nada, pregunté a un australiano que estaba allí esperando su maleta que cuánto habían tardado y me dijo que 17 horas. Como era simpático me quedé hablando con él unos minutos. Bueno, no es muy habitual que un español y un australiano puedan hablar en persona porque estamos en las antípodas. Total, que me comentó que él prefería ese vuelo a tener que hacer escala en Dubái o en Singapur. Perth está a más de 4 horas de vuelo de Sydney, así que en el caso de que quieras ir de Sydney a Sydney desde Inglaterra por esa ruta, te vas a comer no menos de 24 horas de viaje si le sumas el tránsito en Perth. Si vas vía Dubái con Emirates, por ejemplo, tienes 14 horas de Sydney a Dubái y otras 7 de Dubái a Heathrow, es decir, 21 horas de vuelo más lo que te toque esperar en Dubái, que no van a ser 5 minutos. Total, que tuve esta conversación, se me quedó ahí en la cabeza y días más tarde, estaba ya de regreso en Madrid, me acordé de la conversación con el australiano y me pregunté por qué con los aviones nuevos, como el Airbus 350 o el 787, no llevan los de Qantas el vuelo hasta Sydney. Total, miré la distancia y descubrí que son, en línea recta, 17.000 kilómetros de Sydney a Londres. Pero los aviones no vuelan exactamente en línea recta, van siguiendo unas rutas que les indica el control, por lo que dan algunos quiebros. Es decir, que son algo más de 17.000 kilómetros. Pongamos, no lo sé, 17.500 kilómetros, incluyendo esos quiebros. Fui entonces a buscar el alcance de ambos aviones. El 787-900, que es la versión con mayor alcance, tiene un alcance de 14.140 kilómetros. Y el Airbus 350.000 de 16.100 kilómetros. Ninguno de los dos alcanza los 17.000 kilómetros, pero es que tampoco llega el Airbus 380, ese tan grande que tiene 2 pisos, cuyo alcance máximo es de 14.800 kilómetros. Busqué también, ya que busqué el vuelo más largo del mundo, y por lo visto es uno que hace la ruta Singapur-Nueva York, que distan en línea recta 15.300 kilómetros. El vuelo lo hacen, obviamente, con un Airbus 350.000 y les lleva 18 horas y media. Ten en cuenta que los aviones tienen que cargar más combustible del que necesitan para la ruta concreta que van a hacer. Qué sé yo, por si tienen que aterrizar de emergencia en un tercer aeropuerto, por si al llegar a destino, pues la torre les pone una rutina de espera porque el aeropuerto está saturado. Evidentemente, se puede extender el alcance de un avión y eso se hace desde el principio de la aviación si se reduce el peso o se instala más depósitos de combustible, pero es que eso no sé si se ha hecho en estos dos modelos. Es posible que tanto Airbus como Boeing estén en esa historia. Si lo hacen, supongo que pondrán esa ruta en venta porque el tráfico de personas entre el Reino Unido y Australia, como es lógico, pues como pasa entre España y Argentina, pues es muy intenso. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por terminada la contra de hoy. Mañana es 14, pero es que mañana es viernes, así que lo que nos vamos a escuchar no es en la contracrónica, sino en la contrahistoria. Bien, Alberto Garín, os advierto, motivo más que sobrado para que mañana nos dediquéis como mínimo unos minutillos y esperemos que la hora completa del programa. Así que hasta mañana, amigos.